El gobierno de los Estados Unidos, tanto la administración anterior de Eisenhower como la administración de Kennedy, no practicó una política precisamente amistosa hacia nosotros. La política de ambas administraciones se caracterizaron por su espíritu agresivo, hostil e implacable hacia nuestro país. Hemos sido víctimas de una hostilidad constante por parte de los Estados Unidos. Y entre los gobernantes y los hombres dirigentes de Estados Unidos, le cabía a Kennedy una importante responsabilidad en esos hechos. Y sin embargo, la noticia del asesinato del presidente de los Estados Unidos es una noticia grave y mala. Esto debemos analizarlo bien para comprenderlo, sobre todo analizarlo serenamente, desapasionadamente, que es como los revolucionarios debemos analizar estas cosas. Algunos se preguntarán ¿cómo precisamente los cubanos que han recibido tantas agresiones por parte de los Estados Unidos, de la propia administración de Kennedy, pueden decir que es una mala noticia? Pueden tener una actitud de este tipo frente a esa noticia. Y es que los cubanos, en primer lugar, debemos reaccionar como revolucionarios. En segundo lugar, los cubanos, como revolucionarios conscientes, no debemos confundir los sistemas con los hombres. Y tenemos que empezar por considerar que nosotros no odiamos a los hombres, odiamos los sistemas. El hecho en sí mismo puede tener repercusiones muy negativas para los intereses de nuestro país, pero no se trata de los intereses de nuestro país en este caso, sino los intereses de todo el mundo. Debemos saber poner los intereses de la humanidad por encima de los intereses de nuestro país. Nosotros podemos decir que hay elementos dentro de los Estados Unidos que defienden una política ultra reaccionaria en todos los campos, tanto en el de la política internacional como en el de la política interna. Y esos son los únicos elementos llamados a beneficiarse de los sucesos que ocurrieron ayer en los Estados Unidos. Y aún dentro de la situación de Estados Unidos, dentro de la política de Estados Unidos, que en su conjunto es indefendible, Kennedy era fuertemente atacado por los círculos más reaccionarios, por los círculos más belicosos, por los círculos más guerreristas. Y así tenemos una serie de cosas que fueron motivo de constantes críticas de esos sectores ultraderechistas. Por ejemplo, el problema de Cuba. El compromiso surgido a raíz de la crisis de octubre de no invadir a Cuba fue uno de los puntos de la política de Kennedy que era más constantemente atacado por los sectores ultrarreaccionarios. ¿Qué hay detrás del asesinato de Kennedy? ¿Cuáles fueron los verdaderos móviles del asesinato de Kennedy? ¿Qué fuerzas, factores, circunstancias se movieron detrás de este hecho inesperado, insólito, ocurrido en el día de ayer? Todavía exactamente en estos instantes la cosa no tiene nada absolutamente clara.
En estos instantes hay mucha cosa oscura y mucha cosa confusa alrededor de los hechos que dieron lugar al asesinato del presidente de los Estados Unidos. Y hay algunas otras cosas que son síntomas evidentes de todo lo que estaba diciendo anteriormente, de que las fuerzas más reaccionarias se están desbocando dentro de los Estados Unidos. Por ejemplo, el peor síntoma es el aprovechamiento que están haciendo del hecho para desatar dentro de Estados Unidos un estado de histeria antisoviética y de histeria anticubana. Es decir, que ya se están combinando para crear un cuadro en la opinión pública de los Estados Unidos, y el peor carácter que tiene es que están agitando una campaña del peor espíritu macartista, del peor espíritu anticomunista. Cuando ocurrió el asesinato del presidente Kennedy, lo que por la mente de la inmensa mayoría de las personas pasó, y con seguridad por la mente de la inmensa mayoría de los ciudadanos norteamericanos pasó, y era lógico que pasara, que el asesinato del presidente Kennedy era la obra de algunos de los elementos inconformes con su política internacional, es decir, con su política del pacto nuclear, con su política respecto a Cuba, que no la consideraban suficientemente agresiva y a la que consideraban débil, con su política y relación de los problemas civiles internos de los Estados Unidos. Preveíamos que a raíz de estos acontecimientos podía tenderse la celada de nuevo, la emboscada, el plan maquiavélico contra nuestra patria, que sobre la sangre misma de su presidente asesinado hubiera gente con suficiente falta de escrúpulo para comenzar a elaborar inmediatamente una política agresiva contra Cuba, si es que esa política agresiva no estaba anteriormente vinculada con el asesinato. Empezaron a firmar. ¿Cómo es? Noviembre 22 UPI. El asesinato del presidente Kennedy es un marxista confeso que pasó 3 años en Rusia tratando de renunciar a su ciudadanía estadounidense, pero luego cambió de idea y obtuvo un pasaje de regreso a Norteamérica pagado por el gobierno de Estados Unidos. Es decir, ya una insinuación de imputación de la Unión Soviética. Fue identificado como Lee H. Owell, de 24 años, ex infante marino y presidente de un comité de juego limpio con Cuba. Es decir, inmediatamente después, la imputación con Cuba. Y así han encabezado todos los cables, todos, los de la UPI, todas las informaciones. A través de la información han repetido 20 veces la misma idea y la misma cosa, usando una técnica conocida, en la cual son ellos muy habilidosos, para insinuar lo que quieren insinuar, para sembrar la sospecha que quieren sembrar sobre esta cuestión, para difamar la Revolución Cubana, para difamar la Unión Soviética, para crear una histeria contra nuestros países. Y esto fue lo que empezó a hacer sospechoso todo esto, porque dio la casualidad de que lo más inesperado, tan inesperado como el asesinato mismo, fuera que inmediatamente empezara a aparecer un culpable, que, qué casualidad, había ido a Rusia, y qué casualidad, estaba relacionado con un comité de trato justo para Cuba. Este hombre, a quien acusa, algo más que de desertar, de espía, de confesar que va a decir secretos militares, regresa tranquilamente a Estados Unidos, según ellos mismos. Y los funcionarios de la embajada revisaron su caso. Como no se le había concedido la ciudadanía soviética,
se decidió darle el pasaporte para los Estados Unidos. Regresa fácilmente a Estados Unidos nadie que ha dicho que va a informar secretos militares, sin que lo encarcelen, sin que lo juzguen, sin que lo envíen a la cárcel. Ya empiezan a aparecer otras cosas raras. Empiezan a aparecer ellos diciendo que este era un castrista americano que quería infiltrarse dentro de una organización castrista. ¿Y para qué demonios un supuesto simpatizante de la Revolución Cubana querrá ingresar en ninguna organización anticastrista? De pirata, de elemento esto, sin tener ningún contacto con nosotros, sin conocer a nadie. Vean cómo actúan esos señores. Y cuál es su grado de odio hacia la revolución. Y cómo no sospechar que estos señores sean capaces de cualquier cosa, desde el asesinato de Kennedy hasta lo que están haciendo en este momento. Gente movido por tamaño odio y gente que actúa con una falta tan absoluta de escrúpulos. Da la casualidad que precisamente estos hechos ocurren en un momento en que Kennedy estaba siendo duramente atacado por los que consideraban que su política con Cuba era débil. No podríamos ser nosotros, sino precisamente los enemigos de la revolución, los interesados y los enemigos en general de toda una política más moderada, una política menos guerrerista, sin los enemigos de una política de ese tipo. Los únicos que podían estar interesados en la muerte del presidente Kennedy y los únicos que quizás puedan haber recibido con satisfacción la noticia de la muerte de Kennedy. Nos llamó la atención que los cables tiraron largas tiras, publicando toda una serie de opiniones contra el discurso de Kennedy en la Florida. Porque el discurso que pronunció Kennedy en la Florida resultó ser decepcionante para toda una serie de elementos partidarios de una política agresiva contra Cuba. Entonces, por último, algo muy interesante, pero muy interesante y muy curioso, y que a mí me llamó la atención cuando lo leí, por eso lo recordé y busqué los papeles. Dice, el tercer editor en opinar fue Sergio Carbó, famoso, ustedes lo conocen, quien refiriéndose al discurso del presidente Kennedy dijo, fue un discurso que no tuvo ninguna conclusión categórica. Enfatizó Carbó, que es director del Consejo Ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa, que es un cargo muy importante dentro de todos los sectores intelectuales de la reacción y de la oligarquía. Enfatizó Carbó, que es director del Consejo Ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa, que no hubo las afirmaciones enérgicas en favor de la liberación de Cuba. Pero lo más importante de todos, vean cómo termina la declaración de este señor, que ocupa un cargo importante en los círculos intelectuales de la reacción dentro de Estados Unidos y fuera, como director del Consejo Ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa. Vean cómo termina, y que fue lo que a mí me llamó la atención. Terminó expresando el director del confiscado diario Habanero: estimo que un suceso próximo y grave ha de obligar a Washington a modificar su política de coexistencia pacífica. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiso decir este señor con esto 3 días antes del asesinato de Kennedy? Porque cuando yo leí este cable me llamó la atención, me intrigó, me pareció extraño. ¿Es que acaso había algún entendimiento? ¿Es que acaso había algún pensamiento? ¿Es que acaso había algún complot? ¿Es que acaso en los círculos estos reaccionarios donde se combatía la política llamada débil de Kennedy contra Cuba,
donde se combatía la política del cese de las pruebas nucleares, donde se combatía la política de los derechos civiles. ¿Es que acaso en determinados círculos civiles y militares, en los círculos más reaccionarios de Estados Unidos, no podía haber un complot contra la vida del presidente Kennedy? Y este señor que ahora aparece como culpable, ¿quién era? ¿Quién es? ¿Es realmente un culpable? ¿Es una cabeza de turco? ¿Es un psicópata enfermo? Es decir, es un enfermo. Pudiera ser lo uno, pudiera ser lo otro. ¿O es acaso un instrumento de los círculos más reaccionarios de Estados Unidos? ¿Quién es este hombre? Porque ha actuado cuando precisamente las condiciones ambientales eran las menos propicias para que un fanático de izquierda asesinara al presidente de Estados Unidos. Eran las condiciones ambientales menos propicias. Y si las condiciones ambientales para que intentaran ese asesinato, los círculos reaccionarios y los círculos derechistas de Estados Unidos. Pero hay una serie de cosas raras en este presunto culpable, que se presentó en organizaciones contrarrevolucionarias para ingresar. Y sin embargo después dicen que apareció repartiendo propaganda procastrista, dicen ellos. Que después aparece en una televisión. Qué extraño, ¿verdad? Sin tener una personalidad, porque es que las estaciones de televisión o de radio norteamericanas nos llaman a cualquiera de la calle y lo presentan. Mucho menos andan llamando a la gente del trato justo para Cuba para que hagan campaña a favor de Cuba. No, le cierran las puertas de los periódicos, le cierran las puertas de la radio y de la televisión. Qué extraño está todo eso. ¿Qué hay detrás de todo eso? ¿Qué maniobra siniestra están fraguando detrás de todo eso? ¿Quiénes pueden ser los culpables del asesinato de Kennedy? ¿Y quiénes son los beneficiarios de ese asesinato? ¿Quiénes podían ser los únicos beneficiados con el asesinato? Los partidarios de la invasión de Cuba, los partidarios de una política al borde de la guerra y los partidarios de la guerra, los enemigos de la paz, los enemigos del desarme, los peores enemigos de los derechos de los negros de Estados Unidos, los peores enemigos de los elementos progresistas y del pensamiento liberal de Estados Unidos. ¿Quiénes se pueden beneficiar con esto, con este hecho, con este asesinato? Sino la peor reacción, los peores elementos de la sociedad norteamericana. ¿Quiénes podían ser los únicos interesados en este asesinato? ¿Acaso un hombre de izquierda de verdad? ¿Un fanático de izquierda? En momentos en que las tensiones habían disminuido, en momentos en que el macartismo estaba quedando atrás, o estaba al menos en una situación de moderación, en momentos en que se firma un acuerdo de cese de las pruebas nucleares, en momentos en que se pronuncian discursos que son señalados como débiles con respecto a Cuba. Tiraron
no el ataque no el tipo de un fanático, un individuo con una serie de todas de características que le viene como anillo al dedo a lo que quiere la reacción en Estados Unidos, que le viene como anillo al dedo a la política, a la peor política de los Estados Unidos, que tal parece haber sido expresamente fabricado para eso. Parece el individuo expresamente fabricado para determinados fines, para crear la histeria, para desatar una campaña antisoviética, anticubana, anticomunista, antiprogresista, antiliberal en los Estados Unidos, para liquidar a un presidente cuya política chocaba enconadamente con la política que promovían los sectores más reaccionarios, después del acuerdo sobre el cese nuclear, de pruebas nucleares, después de determinados discursos que fueron unánimemente combatidos porque lo consideraban débil con Cuba. ¿Cuáles pueden haber sido los móviles del asesinato del presidente Kennedy? ¿Qué puede haber detrás de todo esto? Nosotros no lo podemos afirmar, que nosotros no podemos contar con otros elementos de juicio. Tanto la personalidad del individuo es sospechosa, como la propaganda que se hace es sospechosa. Todo es sospechoso. Nosotros no podemos afirmar categóricamente que puede haber detrás de todo esto, pero sí afirmamos que es sospechoso, que hay que estar atento, que hay que estar vigilante, que hay que estar alertas, porque lo mismo puede ser un inocente convertido en cabeza de turco en un plan muy bien preparado por gente que sabe preparar esos planes, que puede ser un enfermo y en cuyo caso lo único honesto era ponerlo allí a disposición del examen de los médicos y no estar elaborando toda una peligrosísima campaña para la paz y para el mundo. O es un instrumento muy bien escogido y muy bien preparado por la extrema derecha, por la reacción ultraconservadora de Estados Unidos, con el propósito deliberado de eliminar a un presidente que según ellos no hacía la política que ellos entienden que debe hacerse, sino una política más guerrerista, más agresiva, más aventurera. Y es necesario que todos los pueblos, no solo el de Cuba, sino en todas partes, y el propio pueblo norteamericano exijan que se aclare qué hay detrás del asesinato de Kennedy. No nos preocupamos nosotros por nosotros. Nosotros nos preocupamos más que por nosotros. Nos preocupamos por los intereses de la humanidad. Nosotros sabemos que la suerte de nuestro país depende también de la suerte de toda la humanidad, que la suerte de nuestro país está vinculado estrechamente a la suerte de la humanidad, y por nosotros no tememos, por nosotros estamos y estaremos siempre tranquilos. Nos preocupa la paz y nos preocupa llamar la atención sobre estos hechos, nos preocupa advertir los peligros de estos hechos, y además que el pueblo esté orientado y sereno como siempre, firme como siempre y dispuesto como siempre a defender la revolución, dispuesto como siempre a defender la patria, con la moral tan alta como siempre, tan alta como el turquino, como decía Camilo, estar siempre listos, atentos y vigilantes frente a las acechanzas, frente a los peligros, sea cuales fueren, de cualquier tipo, sea de mayor o de menor bajeza, sean más o menos infames esas campañas, sean más o menos criminales esas campañas,
sepan los enemigos de la patria que siempre nos encontrarán firmes, siempre nos encontrarán alertas y siempre nos encontrarán con la frente en alto, dispuestos a cumplir nuestra consigna de patria o muerte. Venceremos.